Shu es un huérfano desdichado y poco agraciado, abandonado por su madre y acosado por todos. Sin embargo, todo cambia cuando desbloquea un sistema tramposo que convierte el miedo de sus enemigos en poder. Así lo usa para subir de nivel, volverse el más fuerte y vengarse. La historia comienza 18 años atrás, con la madre del pequeño Shu caminando con cautela por las calles oscuras y lluviosas, hasta que ve un orfanato y se esconde allí. Cuando la directora la encuentra en el porche delantero, se confunde, pero la mujer le entrega a Shu a toda prisa junto con un colgante espiritual y se va por el pan. Años después, Shu crece y se convierte en un chico constantemente acosado en el orfanato, hasta que un día, otra huérfana llamada Xiao Yu se da cuenta de lo que pasa, lo denuncia y lo salva. A partir de ese momento, Shu y Xiao Yu se hicieron tan unidos que cuando Shu alcanzó oficialmente la mayoría de edad, adoptó a Xiao Yu como su hermana adoptiva. La vida finalmente se vuelve normal para ellos, hasta que un día, mientras él y Xiao Yu pasean por un festival, Shu escucha a una pareja hablar sobre personas despertando extraños superpoderes, algo que recuerda haber oído en las noticias. Sin embargo, justo antes de que pudiera pensarlo, Xiao Yu ve a un mago de fuego lanzando llamas con sus propias manos y lo arrastra para ver el espectáculo con ella. Al llegar, Shu recibe un chorro de fuego en la cara por parte del mago, pero justo antes de que lo quemara, el tiempo se ralentiza y de repente se encuentra en una dimensión alternativa. Gracias al colgante espiritual de su madre, sale rápidamente del trance y queda seriamente confundido. Mientras sigue observando, Shu queda fascinado con la habilidad del mago y busca su truco oculto. Cuando no encuentra nada, lentamente empieza a preguntarse si el mago tiene superpoderes. Para confirmar sus sospechas, él y Xiao Yu se cuelan entre bastidores después del espectáculo para descubrir los secretos del mago. Pero cuando llegan, encuentran al mago rodeado por 4 misteriosos hombres de negro. Asustados, se apresuran a esconderse, pero entonces el líder del grupo, Fei, dispara de repente al mago en el cuello con un dardo tranquilizante. Mientras mueven el cuerpo, Xiao Yu hace un ruido que alerta a los hombres, y a Shu se le cae el alma a los pies. Sin embargo, para evitar que les disparen, le dice a Fei con nerviosismo que se perdieron buscando el baño. Fei sabe que obviamente está mintiendo, pero como no quiere más líos, los deja ir y sigue secuestrando al mago como si fuera un día cualquiera. De camino a casa, Shu se da cuenta de que tenía razón sobre el mago y sus superpoderes, y pasa la tarde preguntándose cómo es posible todo esto. Más tarde esa noche, cuando Shu se da cuenta de que no tienen comida, va a la tienda de la esquina a comprar algo. Sin embargo, de camino se distrae. Es atropellado por un camión y se encuentra tendido en un charco de su propia sangre. Al borde de la muerte aparece de repente una pantalla de sistema, haciendo que el colgante espiritual de su madre se rompa, liberando toda su energía espiritual en su cuerpo y reviviéndolo. Después, Shu se levanta como un fantasma de Tsushima y exige al conductor del camión que le pague o que sienta la ira de todas las almas a las que ha isekai en el pasado. El conductor del camión se orina en los pantalones, pero mientras corre de vuelta a su camión para escapar, Shu nota ventanas emergentes de estadísticas de juego apareciendo en él y en algunos otros transeúntes aterrorizados, pero los ignora para ir a comprar su comida. Cuando llega a casa, la misma pantalla de sistema de antes aparece ante él, pero esta vez muestra todos los puntos de estadística que obtuvo antes. Curioso, explora otras funciones del sistema hasta que descubre que los puntos de estadística se usan como moneda en su sistema para comprar mejoras y solo se ganan cada vez que enfada o asusta a la gente. Emocionado, gasta todo para girar la rueda de la fortuna del sistema y gana una fruta estelar y un poema infantil mágico. Después de comer la fruta, recita el poema y es transportado a una dimensión alternativa, similar al espacio. Sin embargo, cuando llama a Xiao Yu, ella le responde como si estuviera en la habitación de al lado, así que decide molestarla, lo que le da más puntos. Más tarde, Shu ve las noticias con Xiao Yu sobre un incendio en un centro comercial cercano, cuando de repente siente una oleada de energía negativa alrededor de la casa. Curioso, sube al tejado para asegurarse de que no corren peligro, pero cuando encuentra a Fei y a su secuaz saltando de tejado en tejado como ninjas, se esconde rápidamente para no ser visto. Antes de que Shu logre esconderse, Fei y su secuaz oyen el ruido que hace y lo investigan hasta que lo encuentran. En ese momento, Shu ya había encontrado una caja de rábanos en el tejado, así que cuando Fei le pregunta por qué está tan tranquilo en un tejado en plena noche, Shu vuelve a mentir, diciendo que, como vive allí, subió a recoger los rábanos y lo dejan ir, ya que no representa ninguna amenaza. Inmediatamente, Shu regresa a su casa. Él y Xiao Yu oyen a alguien caer en su patio nevado y salen corriendo a investigar, solo para darse cuenta de que esa persona es el mago de fuego del festival. Shu sospecha que el hombre, siendo un mago de fuego, pudo haber escapado de los hombres de negro y causado el incendio en el centro comercial de las noticias. Pero como el tipo parece muerto, le dice a Xiao Yu que llame a emergencias para que se lleven su cuerpo a la morgue. Al oír esto, el mago, que resulta estar haciéndose el muerto, se estremece de asco, y Shu, después de ganar algunos puntos negativos por trolearlo, se da cuenta de que el idiota solo está fingiendo. Sabiendo esto, sigue troleando al hombre para acumular más crédito social y puntos de aura negativa.
Sin embargo, en un momento dado, el mago se despierta, se hace la princesa Disney indefensa para que Shu baje la guardia, y hace varios intentos de quemarlo por dentro con sus superpoderes de fuego. Sin embargo, cuando los poderes despertados de Shu bloquean que los poderes del idiota se enciendan dentro de él, el mago se da cuenta de que está siendo tonto, así que se disculpa, le da a Shu más puntos de emoción negativa y lo deja avergonzado. Después, el dúo regresa a su casa y Xiaoyu coge un resfriado fuerte mientras se burla de su tonto hermano mayor por despertar poderes inútiles. En ese momento, su resfriado no parece grave, así que Shu ignora sus divagaciones para ganar más puntos de emoción negativa de ella y vuelve a su habitación para seguir explorando su sistema despertado. No mucho después, encuentra la tienda del juego, gasta unos cuantos dólares comprando una fruta celestial y se la come. En segundos, su conciencia reaparece en su mapa celestial, y Shu observa cómo su energía espiritual se fusiona con los orbes que flotan allí. Después de la fusión, un fuerte dolor en el pecho devuelve el alma de Shu a su cuerpo físico, y Shu, sospechando que acaba de despertar la superpotencia de menor rango, la superfuerza, intenta levantar su cama con una mano para probarla. Después de lograrlo, piensa que necesita más puntos de emoción negativa para subir de nivel más rápido, pero para hacer esto regresa a la sala de estar, se sienta cerca de Xiaoyu y se convierte en un guerrero del teclado de Twitter por unos minutos, troleando todo lo que se escribe. Mientras está en ello, el resfriado de Xiaoyu empeora, así que ella lo provoca llamándolo un pobre que no puede pagar las actividades extracurriculares de la escuela. Pero Shu le suelta un discurso de lecciones de vida, lo que la calla y sigue enfadando a gente al azar en línea. A la mañana siguiente, Shu monta un kiosco improvisado en la acera para vender huevos cocidos y salsa a los transeúntes, ganando algo de dinero antes de ir a la escuela. Poco después, el presidente de su clase y su némesis, Lu, aparece con sus secuaces y se burla de Shu solo para provocarlo. Shu lo ignora al principio, pero cuando sigue parloteando, lo convence de que acepte comprar los 47 huevos restantes. Ahora, Lu no es de los que son tan generosos, así que para trolear a Shu aún más, saca su tarjeta de crédito Golden Express y le dice a Shu que la escanee, sabiendo que no tiene escáner. Afortunadamente, antes de que Shu se avergonzara, la chica más elegante y ruda de su clase, Seo, aparece con el mejor "te cubro, amigo", y le salva el día, pagando la cuenta por el papanatas. Al cruzar su mirada, Shu siente al instante un poder espiritual latente en ella, casi como si estuviera ocultando sus superpoderes. Pero justo cuando va a darle las gracias, ella desaparece. Horas más tarde, cuando llega a clase, Shu aprende sobre los 6 rangos de clasificación de despertadores en un video de internet y rápidamente se da cuenta de que todavía está en el rango más bajo, el rango F. Mientras sigue intentando conseguir más puntos de emoción negativa de sus compañeros, otro estudiante aparece de repente y les dice que uno de sus compañeros delincuentes, Chi, que acaba de despertar, está intentando tirar a su profesor tutor desde el tejado. Al oír esto, Shu desaparece para investigar la situación y sigue a 2 tipos de aspecto sospechoso hasta el tejado, donde está Chi. Cuando llega allí, Shu ve a muchos estudiantes agolpándose alrededor de Chi y revuelve sus neuronas hasta que se le ocurre una forma de obtener puntos de emoción negativa de ellos. Mientras Chi sigue parloteando sobre estar por encima de la ley, dada su edad, Shu se adelanta y le cuenta un montón de leyes disparatadas que enviarían a gente como él a la tumba. Afortunadamente, Chi tiene la inteligencia de un sándwich de pavo, así que cree las tonterías de Shu y baja al profesor. Sin embargo, los otros estudiantes que ven a través del engaño de Shu lo miran fijamente, sorprendidos de que su jerga funcionara, y sin querer le hacen ganar 1000 puntos más de emoción negativa. Después de calmar la situación, Shu regresa a clase y encuentra a 2 médicos del gobierno allí, listos para sacarle sangre y buscar habilidades metahumanas. Para evitar que le saquen sangre, Shu intenta escabullirse, pero un tercer médico le bloquea el paso y lo sujeta hasta que le sacan la sangre. Después de la escuela, Shu regresa a casa y descubre que Xiaoyu intentó lavar su ropa con agua fría y empeoró su fiebre. Sintiéndolo por ella, le da un poco de la fruta estelar que compró en su sistema de despertador para que coma, y casi al instante, la fiebre de Xiaoyu desaparece. Justo después de recuperar sus fuerzas, Xiaoyu sigue burlándose de él como de costumbre, pero Shu la ignora y le pregunta si le gustaría despertar si tuviera la oportunidad. Cuando Xiaoyu dice que sí, él promete encontrar una manera de ayudarla con eso, y luego la regaña por abandonar su tarea para ganar más puntos de emoción negativa. A la mañana siguiente, el profesor tutor de Shu aparece con Fei para hacer un anuncio especial en clase. En cuanto Shu ve a Fei con su profesor, expresa su sorpresa en silencio, pero aún así escucha lo que tiene que decir. Después de los formalismos, su profesor habla de una clase especial llamada Clase Dao Yun que el gobierno está organizando, con Fei como su profesor, para educar a los nuevos estudiantes despertadores sobre sus superpoderes. Luego nombra a los nuevos despertadores de su clase, pero en cuanto él y toda la clase descubren que Shu también despertó, todos lo miran con total asombro. Poco después, Fei se va, y el profesor presenta a un apuesto estudiante transferido despertador llamado Yang a la clase.
Después de los formalismos, Yang toma asiento junto a Shu, convirtiéndose en su compañero de pupitre, pero mientras la clase continúa, Shu nota el nerviosismo en la cara del chico y lo trolea hasta la saciedad para ganar unos cuantos puntos de emoción negativa. Al caer la noche, Shu regresa a la escuela para asistir a su primera clase Dao Yuan con sus compañeros despertadores, incluidos Yang. Al comenzar la clase, Fei aparece y explica que les enseñará a los estudiantes sobre el cultivo. Sin embargo, justo cuando está a punto de empezar a explicar el concepto, ve a Shu sentado al fondo y le pide inmediatamente que defina qué es una aleación de sodio y potasio. Como alguien cuyo cerebro todavía funciona con Windows Vista, Shu responde tan estúpidamente que hasta Beetlejuice se avergonzaría, y toda la clase estalla en carcajadas. Para evitar más distracciones, Fei pone orden entre los estudiantes y explica que la aleación, también conocida como metal líquido, es lo que los médicos usan para la sangre humana en busca de rasgos de despertador. Una vez mezclada con sangre humana, la aleación de metal líquido se oscurece con un tono o matiz particular. Cuanto más oscuro el tono, mayor el rango del despertador. Dicho todo esto, Fei pasa a narrar cómo surgieron los despertadores. Según la historia, todo comenzó hace algunos años cuando los científicos observaron un gran número de positrones en el ambiente. Desafortunadamente, antes de que pudieran controlar la propagación, múltiples humanos ya habían absorbido algunos de esos positrones y desarrollado técnicas de cultivo únicas que les dieron superpoderes. Dicho esto, Fei termina la clase y Shu regresa a casa, donde come algunas frutas estelares para suprimir su poder espiritual y así pasar desapercibido. Sin embargo, después de comer unas cuantas docenas de frutas estelares, se le acaban. Así que para encontrar un reemplazo, gira la rueda de la fortuna y gana un tazón de tofu apestoso que comparte con Xiaoyu. Después de comer el tofu, Xiaoyu le pide a Shu que le compre panqueques y fruta de su rueda de la fortuna. En los siguientes minutos, Shu gira la rueda casi 50 veces, pero desafortunadamente todo lo que sacó fue más tofu apestoso. En su último giro, Shu saca de repente otro poema infantil mágico, pero justo cuando va a leerlo, el cuerpo de Xiaoyu lo absorbe todo, y su alma entera es transportada a su mapa celestial interior. Asustada de haber hecho algo malo, Xiaoyu se disculpa, pero cuando Shu la insta a calmarse, ella sigue explorando su mapa celestial hasta que despierta sus superpoderes. A la mañana siguiente, Shu va a su kiosco para vender todo el tofu apestoso que compró la noche anterior, pero de camino se encuentra con su vecino, el señor Li, blandiendo su espada en su jardín delantero como un niño de la generación alfa. Al verlo, Li le ofrece enseñarle esgrima, pero Shu simplemente lo ignora y se va. Poco después vuelve a su vida y pasa los siguientes días vendiendo tofu apestoso y huevos, todo mientras gana puntos de emoción negativa y sube de nivel al mismo tiempo. Una noche, Shu consume otra fruta celestial más y regresa a su mapa celestial interior. Allí, el primer poema mágico que recitó al principio suena de repente, y en los siguientes segundos, fusiona el poder espiritual del carácter chino de su palma con el de la nebulosa del alma, que es un nombre elegante para el orbe del alma o el centro de su mapa celestial, y crea su primera arma espiritual, la daga espiritual del perro cadáver. A la tarde siguiente, durante una de sus clases Dao Yuan, Shu ve a Fei usando un objeto llamado piedra espiritual para entrenar a otro estudiante despertador, y le pregunta a Yang para qué se usa. Mientras Yang explica que es para ayudarles a entrenar, Fei termina la demostración, les da a los demás algunas instrucciones sobre cómo entrenar con sus piedras al llegar a casa, y termina la clase abruptamente. Cuando Shu llega a casa, intenta el ejercicio que su profesor le dijo que hiciera con su perro cadáver. Sin embargo, cuando su mapa celestial se vuelve violento, se da cuenta de repente de que las enseñanzas de Fei no pueden ayudarlo, así que detiene el entrenamiento y da por terminada la noche. Cuando llega a la escuela a la mañana siguiente, Shu le cuenta a Yang su terrible experiencia de entrenamiento con la piedra espiritual la noche anterior y le pregunta cómo le fue a él. Desafortunadamente, mientras Yang narra todo lo que aprendió, alguien lo enfada, así que deja a Shu plantado y se va corriendo a llorar. Como está menos ocupado, Shu visita un aula medio vacía y encuentra a Li Yu participando en combates de pulsos. Para humillarlo, Liu desafía a Shu a un combate, pero Shu le destroza ambos brazos y lo deshonra. Después del concurso, Shu se relaja en la cafetería y se burla de Liu y sus secuaces todo el tiempo por ser unos perdedores. Cuando Yang, su compañero de mesa en la cafetería, le pregunta por qué se mete tanto con Liu y su pandilla, él miente, diciendo que es porque Liu y sus secuaces lo ayudaron a despertar sus débiles poderes. Afortunadamente para él, Yang le cree y le aconseja que informe de su progreso a Fei para conseguir más piedras espirituales. Pero en lugar de eso, Shu le pregunta a Yang sobre los antecedentes de Fei. Shang le dice que Fei es de una organización llamada la Red Celestial, de donde la mayoría de ellos despiertan, y Shu empieza a sospechar que algo siniestro está ocurriendo entre bastidores. Más tarde esa noche, Shu siente una oleada repentina de energía negativa alrededor de su casa, así que detiene lo que está haciendo y se asoma por la ventana para observar la situación. Pronto, ve al líder de la Red Celestial, Ting,
y a algunos de sus guardaespaldas dirigiéndose a la entrada de Lee y se pregunta qué asuntos tienen con el anciano. En la entrada Ting se presenta y pide que lo dejen entrar en la casa. Después de que Lee lo invita a pasar, el dúo intercambia cumplidos, Lee le sirve un té y Ting le habla al instante de una guerra que se está gestando en la nación. Dada la fuerza de Lee como individuo, Ting lo insta a unirse a la Red Celestial para ayudar a detener la guerra, pero como la ley prohíbe estrictamente a los despertadores de alto rango de la Fundación Dorada, como Lee, unirse a la facción opuesta, la Red Celestial, Lee se niega. En este punto, Ting se desespera, incluso sobornando al anciano con más té de ginseng, pero cuando Lee sigue negándose a unirse a él, Ting se rinde y se va. Poco después, Shu sospecha que Lee, su viejo vecino caducado, podría estar conectado a la Red Celestial, que alberga a algunos de los cultivadores y despertadores más fuertes conocidos, así que a la mañana siguiente se acerca al hombre y acepta entrenar con él si puede cuidar de Xiaoyu mientras él está en la escuela. Sin dudarlo, Lee acepta su condición, y así Shu se asegura de dejar a Xiaoyu antes de ir a la escuela. En la escuela, Shu ve una grabación de un atraco a un banco causado por 3 despertadores de nivel Lee, pero mientras analiza las imágenes recibe más de una docena de puntos de emoción negativa añadidos a su saldo de parte de Lee y teme que Xiaoyu esté enfadando a ese anciano. Después de la escuela, Shu recibe una mirada extraña de la ruda y callada Siyo en la puerta de la escuela, pero él la ignora y corre a casa, solo para encontrar a Xiaoyu troleando al pobre anciano hasta su segundo ataque al corazón. Para su sorpresa, cada vez que Lee se enfada, se le añaden puntos de emoción negativa a su saldo, lo cual es extraño, pero Shu piensa que probablemente es porque sus mapas celestiales son similares. Ahora que Shu está en casa, Lee libera a Xiaoyu para preservar su cordura e insta a Shu a prepararse para su primer entrenamiento de esgrima. Shu hace todos los preparativos adecuados, pero cuando Lee empieza a criticar al fundador del taoísmo, Shi Shuijin, que también pertenece a la Red Celestial, Shu lo interrumpe y le insta a explicar qué quiere enseñarle. Para ello, Lee coge una hoja de papel, la infunde con su energía espiritual, crea una hoja mágica y corta una pared de 2 pulgadas de grosor como si fuera mantequilla. Después de eso, dice algunas cosas filosóficas sobre una espada, luego le da a Shu una espada oxidada y le dice que practique sus golpes hasta que sea capaz de cortar el aire. Sin embargo, en cuanto Shu empieza a practicar los golpes, Lee reconoce al instante los fallos en su terrible forma y postura y toma notas. Durante las siguientes horas, Shu infunde su energía espiritual en la espada y mejora un poco, pero una vez que oscurece, se toma un descanso y toma un té con Lee antes de dar por terminada la noche. Después de una breve discusión sobre el trabajo duro, Lee le pregunta a Shu si planea usar las habilidades con la espada que aprenda para ayudar a la gente, y Shu le dice que probablemente no lo haría. Dada lo difícil que fue su vida temprana en el orfanato, Shu le dice al anciano que ha llegado al punto en que su único deseo es vivir bien y cuidar de Xiaoyu, así que los ambiciosos pueden ir por ahí salvando a la gente. Al escuchar esto, Lee comprende que no hay forma de cambiar la convicción de Shu, así que deciden dejarlo así y dan por terminada su primera sesión de entrenamiento. A la mañana siguiente, Shu deja a Xiaoyu con Lee, pero esta vez la esposa de Lee, Lin, le compra a Xiaoyu una bolsa de patatas fritas y la anima a disfrutarlas mientras repasa sus libros de texto. En ese momento, ella llega al patio de Lee para hablar con él, y después de que Xiaoyu los saque de quicio a los dos, Shu recibe una notificación de que Shi está cerca de su hermana. Esto lo deja boquiabierto, pues cree que Shi es uno de los peces gordos de la Red Celestial, así que para asegurarse de conocerlo, Shu abandona la escuela al instante y corre a toda velocidad hacia el patio de Lee. Una vez allí, Shu le pide a Xiaoyu que entre corriendo a buscarle algo, y luego se presenta formalmente a Shi. Tras los saludos de rigor, Shi le informa a Lee que las antiguas ruinas del país están dando señales de reaparecer, y luego le advierte que se asegure de que sus colegas de la fundación ni se les ocurra intentar detenerlo. Tras esta advertencia con un toque pasivo-agresivo, Shi intenta reclutar a Lee para la Red Celestial, igual que ya hizo Ting, pero como Lee sigue negándose a unirse, simplemente se marcha. Ante todo lo que acaba de presenciar, Shu le pregunta a Lee sobre ese tal Shi, pero cuando el anciano describe el inmenso poder que ostenta en la Red Celestial, Shu entra en un pánico total. Al verlo, Lee le asegura que mantendrá sus lecciones en estricta privacidad. Acto seguido, deja caer 2 viales de metal líquido y les pide encarecidamente a Shu y a su hermana que vuelvan a comprobar sus niveles de despertador. Más tarde esa noche, Shu y su hermana depositan cada uno una gota de su sangre dentro de sendos viales, pero cuando la reacción se pone en marcha, la solución de Shu emite un brillo de lo más peculiar, idéntico al de su mapa celestial, mientras que la solución de Xiaoyu adquiere el tono característico de un despertador de nivel A. Completamente confundido, Shu revisa la escala de colores para intentar averiguar a qué nivel pertenece. Sin embargo, al no encontrar ninguna coincidencia, concluye que su poder debe ser demasiado insignificante como para provocar una reacción, y decide simplemente deshacerse de la solución en el jardín de fuera. Justo en ese momento, Lee aparece de la nada y le pregunta en qué nivel se encuentra. Shu, mintiendo descaradamente, le dice que sigue siendo un simple rango F, y él, con una expresión de decepción, regresa a su casa. Más tarde, Shu logra atravesar la nebulosa del alma de su mapa celestial por segunda vez, y, por fin, desbloquea un manto de aura azul brillante que envuelve todo su cuerpo, ofreciéndole una protección absoluta contra cualquier tipo de lesión.
Casi al mismo tiempo, Xiao Yu también logra atravesar la primera capa de su nebulosa del alma, despertando así sus habilidades de nigromante, y para demostrarle a su hermano sus nuevos poderes al despertar, trae de vuelta a la vida a una hormiga muerta, convirtiéndola en su flamante sirviente zombie. Intrigado, Shu le pregunta si es capaz de invocar a más de un animal muerto al mismo tiempo. Xiao Yu, ni corta ni perezosa, sale corriendo al exterior para intentar invocar. Sabiendo esto, Shu le sugiere que intente invocar a otro tipo de animal, y solo para percatarse invoca sin el menor esfuerzo a un pájaro que acababa de fallecer. Después él le pregunta cuánto tiempo puede mantener el control sobre sus animales zombies, pero Xiao Yu le explica que no hay límite de tiempo, ya que consumen una cantidad ínfima de energía del agujero negro. Dicho esto, Xiao Yu le propone que intenten invocar humanos muertos en el cementerio, pero después de recordar lo aterradores que pueden ser los fantasmas de El Conjuro, Shu le dice que mejor pruebe con otra cosa. Al final, Shu lleva a su hermanita a una posilga y la obliga a aprenderse la anatomía de un cerdo al dedillo, para que la próxima vez pueda invocar uno como Dios manda. Aunque Xiao Yu se muestra muy reacia a aprender a invocar un animal tan peculiar, aún así logra invocar un cerdo muerto cuando regresan a casa. Para comprobar si el cerdo es idéntico a uno de verdad, Shu lo abre en canal y observa cómo drena sangre negra, para luego apuñalarlo hasta su segunda muerte con su perro cadáver, lo que le vale un montón de puntos de emoción negativa por la furia y el cabreo de Xiao Yu. Más tarde esa noche, mientras cenan tranquilamente, Shu se entera por las noticias de que los sospechosos del atraco al banco de horas antes están huyendo hacia la ciudad y, en su desenfrenada huida, han asesinado a 3 personas. Poco después de escuchar la noticia, él y Xiao Yu empiezan a sentir una extraña aura negativa en los alrededores. Así que para rastrearlos, Shu activa su manto de aura azul y salta ágilmente por varios tejados junto a Xiao Yu, hasta que dan con los 3 atracadores en un puente, en plena refriega contra Fei y algunos de sus secuaces. Mientras se quedan observando la pelea con calma, Hao, el cabecilla de nivel D de los ladrones, ordena a uno de sus hombres que dispare varias bolas de fuego contra Fei. Pero cuando Fei los desvía con maestría, Hao se abalanza sobre él y lo inmoviliza, forcejeando con él como si fuera el mismísimo Joker. Al principio, Fei logra defenderse de los puñetazos del tipo, pero como Hao es un despertador de tipo poder, se ve fácilmente superado y decide retirarse para pedir refuerzos. Al presenciar esto, otro atracador transforma la carretera en un pavimento resbaladizo, como una pista de patinaje para detenerlo, pero justo antes de que logren alcanzarlo, los colegas de Fei hacen acto de presencia para respaldarlo. Con ambos bandos ahora en igualdad de condiciones, Fei enciende una sustancia oculta que había colocado estratégicamente en los abrigos de los 2 atracadores más pequeños, y los hace volar por los aires a ambos. Acto seguido, 2 de los secuaces de Fei se lanzan sin pensarlo 2 veces hacia el humo para rematar a Hao y a los demás, sin tener la menor idea de que aquello es una trampa monumental. En el instante en que se adentran en la humareda, se produce una segunda explosión que los aniquila a ambos, y Hao y sus compinches se baten en retirada de inmediato. Mientras la policía les pisa los talones, Shu envía a Xiao Yu de vuelta a casa para mantenerla a salvo, y luego sigue los coches hasta que llegan al escondite de los atracadores, que, para variar, resulta ser un edificio abandonado. Mientras la policía se infiltra en el edificio, los otros 2 atracadores le sugieren a su cabecilla que lo mejor sería rendirse para salvar el pellejo. Pero como ya se han cargado a 2 de los hombres de Fei, les dice que no pueden permitirse correr ese riesgo. Con el tiempo pisándoles los talones, Hao les habla de una supuesta zona segura en las montañas, y luego les promete que los sacará de allí sanos y salvos en el momento oportuno. Tras esperar unos minutos más, Hao deja inconscientes a sus 2 secuaces, luego irrumpe de su escondite, alertando de inmediato al equipo policial, y emprende una huida desesperada hacia los callejones. Para detenerlo, Fei y sus colegas persiguen al tipo y lo apuñalan en el estómago con una técnica de espada de sangre de despertador. Sin embargo, justo cuando están a punto de darle el golpe de gracia, divisan a Shu, cubierto con su manto de aura azul, tranquilamente apoyado en una barra de refuerzo justo encima de ellos, y lo atacan sin dudar. Al comenzar la segunda ronda de su batalla, Shu se divierte jugando con los subordinados de Fei como si fueran meros principiantes, mientras Fei, quien no pudo reconocer a Shu debido a su velo, sigue combatiendo al cabecilla herido. A pesar de su sangrienta herida, Hao se defiende con uñas y dientes contra los subordinados de Fei, mientras se asegura de no desangrarse en exceso. Acercándose al desenlace de todo este calvario, Shu lleva su combate a una delgada barra de refuerzo de acero y derriba sin esfuerzo a las 2 mujeres que lo enfrentan, pero justo cuando Hao está a punto de asesinar a uno de los hombres que luchan contra él, Fei se une a la refriega y bombardea el lugar entero sin piedad. Tras la explosión, Hao lanza un tanque de gas en su dirección, y Fei, creyendo que se trataba de un arma, lo enciende accidentalmente. En cuestión de segundos se produce una segunda explosión, pero esta vez deja completamente inconscientes a Fei y al resto de sus colegas, dejando únicamente a Shu en pie. Acto seguido, el arrogante y engreído bufón del atracador decide enfrentarse a Shu en lugar de salir corriendo, pero en el instante en que extiende su puño para asestarle un golpe, Shu se carga de energía usando el poder de su perro cadáver y choca los puños con él con una fuerza brutal. La onda expansiva resultante envía una potentísima descarga de fuerza al cuerpo de Hao, fracturándole hasta el último hueso por dentro y acabando con su vida en el acto. Pero para evitar exponerse aún más y levantar sospechas, Shu regresa a toda prisa a casa. Una vez allí, le sugiere a Xiao Yu que exploren los callejones que rodean los edificios abandonados en busca de cualquier alma nueva que ella pueda recolectar. Xiao Yu, aunque a regañadientes, acepta la propuesta, así que se ponen en marcha sin demora. Al llegar al lugar, Shu le pide a Xiao Yu que escanee toda la zona con su gorrión en busca de cualquier rastro de los atracadores. Una vez que ella le informa que no hay ni rastro de ellos, él se pone su manto de aura azul, camina hasta el punto exacto donde los atracadores encontraron su final, lo observa con atención y le envía un mensaje a Xiao Yu para que se presente, una vez que ha confirmado que la zona es segura. Cuando ella llega, Xiao Yu escanea el lugar, percibe las almas de los 3 atracadores
que aún merodean por allí, y se lo comunica a Shu. Al escuchar esto, Shu le indica que absorba el alma de Hao, y cuando ella lo consigue, le pide que la invoque. Desafortunadamente, Xiao no puede hacerlo en ese momento porque está completamente exhausta de tanto correr y de la actividad, pero como solo necesita un día para recuperar sus fuerzas, Shu decide llevarla a un kiosco nocturno de esos baratitos, a la vuelta de la esquina, para que coman y celebren su gran victoria. Una vez allí, Xiao se atiborra de comida como si no hubiera un mañana, como un auténtico cerdito. Pero mientras ella está en lo suyo, Shu le recalca que debe mantener siempre en el más absoluto como secreto Xiaoyu sigue haciendo caso omiso de a sus abrumante, palabras, Shu y empieza a sobre pensar todo, que quizás que se asegura ella de no no sea del liberar todo por feliz accidente viviendo el a su alma lado, que capturó hace así un que rato. con un tono serio, Mientras ella le pronto explica a la Shu que la enviará deje de quedarse vuelta a su al lado, orfanato. Shu rememora todos Y los Xiaoyu, dolorosos al recuerdos que ha escuchar compartido con esto, ella a lo largo del rompe a tiempo. llorar Y no solo decide mantenerla como parte de su familia, familia, sino que también le promete que muy pronto les comprará un hogar propio, solo para ellos. Feliz de escuchar estas palabras, Xiaoyu le toma la mano a Shu, y mientras terminan su comida, la pareja se promete mutuamente que siempre estarán el uno para el otro, pase lo que pase. Más tarde esa noche, Ting, Shi y algunos otros miembros importantes de la Red Celestial organizan una reunión para debatir las consecuencias de la reciente batalla contra el atracador de nivel D. Durante la reunión, ella comenta sobre ese tipo tan peculiar con el manto azul, el mismo que se cargó al atracador que Fei no logró atrapar, y luego le informa a Ting que el susodicho ha permanecido completamente bajo el radar hasta este momento. Al principio, todos pensaron que se trataba de Li, pero después de investigar minuciosamente los movimientos de ese misterioso individuo, a partir de una grabación de video de la batalla, se dan cuenta de que, en realidad, podría ser incluso más fuerte que el mismísimo Li. Dicho esto, ella anima a todos los presentes en la mesa a hacer memoria y ver si han dejado algún tipo de legado que pueda estar relacionado. Pero, considerando lo extremadamente raro que es encontrar a alguien con tales habilidades, Ting le asegura que su hombre no pertenece en absoluto a la Red Celestial. Dicho esto, uno de los ejecutivos de alto rango presentes en la reunión, Ye Shi, se levanta, le recuerda a Ting que la próxima ruina se abrirá en la ciudad de Luo, justo donde reside Shu, y solicita permiso para ir personalmente a investigar a este enigmático individuo. Tras advertirle al tipo que debe operar con total discreción y en absoluto silencio, Ting le concede el permiso y da por terminada la reunión. Acto seguido, Jixi le pregunta a Shi sobre el verdadero poder. A la de mañana este siguiente, misterioso Shu regresa a su individuo, peculiar negocio y de Shi venta le de tofu responde apestoso. con total Después de vender su convicción primer que lote en está cuestión de seguro de minutos, que se ese siente un poco tipo, melancólico, a pesar pues de ser desde que más la gente se joven, acostumbró le a ese daría una aroma tan paliza de característico, muerte. Ya no está obteniendo suficientes puntos de emoción negativa de sus clientes. Para solucionar este problema, vende los siguientes 50 tazones de tofu y luego, con una picardía inusitada, empieza a trolear a los siguientes clientes, lo que, para su sorpresa, le reporta más puntos de emoción negativa de lo que acostumbra. Más tarde esa noche, mientras Lake Xi se escabulle sigilosamente de su propia casa para cumplir una misión, Xiaoyu finalmente logra invocar el espíritu de Hao, convirtiéndolo en su flamante sirviente zombie. Llena de emoción, corre a la habitación de Shu para presumirle su gran mejora, pero en el instante en que él abre la puerta, ella le da un susto de muerte con un salto inesperado. Al ver al zombie, Shu cierra con llave toda su habitación y lo examina en absoluto silencio durante unos segundos más, con una mezcla de asombro y cautela. Acto seguido, le pregunta a Xiaoyu si es capaz de controlar a ese fantasma, y ella le asegura con total confianza que puede hacerlo sin la menor dificultad. Tras esta breve conversación, Xiaoyu le revela que también ha desarrollado la sorprendente habilidad de ver los últimos recuerdos de Hao antes de su muerte, y, a juzgar por lo que ha presenciado hasta el momento, le dice a Shu que sabe con certeza que enterraron el dinero en la cima de la montaña, en los suburbios del sur. Dicho esto, ella le propone que desentierren el dinero para su uso personal, pero el señor correcto Shu le explica que no pueden hacer tal cosa, ya que eso les traería demasiados problemas y llamarían la atención de todo el mundo. Entristecida por la negativa, Xiaoyu le recuerda que con ese dinero podrían comprar la casa de sus sueños, pero cuando Shu le promete que comprará la casa por la vía legal, ella deja de llorar y se va a dormir. Poco después, Shu regresa a su cama, echa un vistazo a un folleto de anuncios inmobiliarios y luego se sumerge en el mercado negro en línea, buscando desesperadamente cosas que pueda vender para conseguir algo de dinero rápido. Al día siguiente, en la escuela, Shu se relaja un rato con Yang y le pregunta si ha escuchado alguna novedad sobre lo que dejaron los atracadores del día anterior. En respuesta, Yang le suelta una retahíla de jerga metafísica sobre el despertar masivo, refiriéndose a ello como el renacimiento del espíritu, y de alguna forma vinculándolo a la antimateria, que, según él, afecta tanto a plantas como a animales. En medio de todo ese parloteo, Shu le pregunta a Yang si hay algún tipo de objeto valioso, de esos intelectuales, que se venda con facilidad en el mercado negro, y Yang le responde que las piedras espirituales que les están dando en la clase de Dao Yuan tienen un valor considerable, una auténtica pasta. Aproximadamente una hora más tarde, el director de la escuela de Shu reúne a todos los estudiantes en el campo deportivo para presenciar la ceremonia de inauguración del nuevo director del centro, el gordo y, para qué negarlo, bastante desagradable Jishi. Después de hacer esperar a los alumnos bajo un calor abrasador durante 30 interminables minutos, Jishi finalmente llega con Fei en un coche de policía, con una pinta que ni te cuento. Pero cuando divisa al director en la puerta, se apresura a explicar que había estado buscando oro, o sea, el dinero de los atracadores del día anterior, con sus colegas y que la policía lo había pillado. Ahora que ya está libre de problemas, Jishi entra en la escuela, pero mientras camina hacia el podio, Shu lo reconoce al instante como un despertador de nivel B de alto rango de la mismísima Red Celestial. En ese mismo instante, Jishi también percibe que alguien está evaluando sus habilidades con una curiosidad inusual, así que clava la mirada en la multitud de estudiantes, con la esperanza de dar con esa persona, pero Shu, muy astuto, esconde su rostro. Después de buscar unos segundos más y no encontrar absolutamente a nadie, Jishi sube al podio, suelta un discurso introductorio de lo más chapucero y, sin más dilación, despide a todo el mundo.
Más tarde esa misma noche, Jishi imparte la clase especial de Dao Yuan junto a Fei y, tras una breve presentación, les muestra a los estudiantes una grabación de video que documenta a los atracadores y sus intensas batallas contra Fei y sus hombres. A continuación, habla sobre el enigmático individuo de rango C que derrotó a Hao, les detalla las impresionantes habilidades de esgrima de ese tipo y les insta encarecidamente a los estudiantes a que le notifiquen a él o a Fei si detectan a alguien comportándose de manera sospechosa. Una vez dicho esto, Jishi y Fei proceden a explicar con todo lujo de detalles el nuevo sistema de distribución de piedras espirituales, así como el emocionante viaje escolar que realizarán próximamente a la montaña Baiming para explorar la ruina que acaba de aparecer en el país. Y sin más preámbulos, dan por terminada la clase de inmediato. Unos momentos más tarde, mientras el resto de los estudiantes se dirigen a casa, Shu arrastra a Jiang a un rincón discreto, apartado del bullicio de la escuela. Allí le muestra dos piedras espirituales. Jiang le pregunta con una mezcla de asombro y curiosidad, le pregunta ¿dónde demonios había encontrado dos piedras espirituales así negro? De la nada, viendo que su suministro está estrictamente controlado por la mismísima completamente conmocionado, Shu le ruega a Jiang que corra la voz de que tiene dos a la venta por la módica suma de 120,000 yuanes, pero en el instante en que Jiang llama a uno de sus contactos, encuentra un comprador dispuesto a pagar la friolera de 240,000 yuanes por las dos, y acto seguido le pide a Shu su número de cuenta. Sorprendido por la increíble rapidez de la operación, Shu le entrega a Jiang ambas piedras espirituales y le pide encarecidamente que se encargue de la venta primero, para poder enviarle su número de cuenta más tarde, con más calma. Una vez resuelto este asunto, Shu se despide de Jiang y emprende su camino de regreso a casa. Casi al mismo tiempo, la pequeña Xiaoyu sigue sacando de quicio a Li, pero mientras Li la regaña a gritos por ser, literalmente, un dolor de cabeza andante, Lin aparece con un tazón de patatas rojas al vapor, recién hechas, y se las sirve con una sonrisa. Mientras ella mastica sus patatas con gusto, Li divisa a Jishi merodeando sigilosamente por su patio delantero, así que lo llama a voces y le exige saber qué demonios está haciendo allí. Al principio, Jishi miente descaradamente, diciendo que solo intentaba entregar unas medicinas, pero cuando Li lo desenmascara por sus patrañas, el tipo gordo se desmorona bajo la más mínima presión y le confiesa todo sobre el misterioso despertador de nivel C que está investigando en ese momento. La verdad es que Li no le da mucha importancia a ese misterioso individuo, al fin y al cabo es un problema de la red celestial y no suyo. Pero cuando Jishi menciona casi de pasada le aclara que ese tipo ese despertador de rango C no pertenece en absoluto a su fundación, Li de repente cae en la cuenta de con la cabeza realmente está en juego aquí. Más tarde esa noche, mientras Li le da vueltas a la cabeza pensando en este enigmático espadachín de rango C, Shu regresa a casa, le entrega a Xiaoyu el flamante teléfono que acaba de comprarle y le anuncia que al día siguiente le comprará al casero la casa que actualmente tienen alquilada. En los primeros segundos de escuchar esta increíble noticia, Xiaoyu se queda completamente paralizada, casi como si estuviera viviendo un sueño. Después de eso, Shu la ropa y la cuesta, y luego pasa el resto de la noche lanza a abrazar a su mapa celestial, rompe a llorar mientras él sube de nivel su XP para convertirse en un despertador de nivel C. A Xiaoyu, por su parte, se le infunde aún más oscuridad en su sistema, de una manera misteriosa. A la mañana siguiente, Jishi se acerca de forma inesperada al peculiar kiosco de tofu apestoso de Shu y le pide comprar algunas de sus muestras. Sin embargo, en cuanto reconoce a Shu como uno de los estudiantes de su clase de Dao Yuan, empieza a exigirle con toda la cara que le dé tofu gratis a cambio de su protección. En ese preciso instante, el vecino del puesto de Shu se enfrenta al muy idiota y lo acusa sin rodeos de estar extorsionando a un pobre huérfano. Pero para evitar quedar como el villano de la película, Jixi le paga a Shu el importe completo y se marcha con su tazón de tofu. Más tarde esa noche, Shu compra su casa tal como había prometido, pero después de su clase nocturna de Dao Yuan, Jixi lo llama para recordarle el inminente viaje escolar a la ruina. Con el tiempo pisándole los talones, Shu le envía un mensaje a Xiaoyu para avisarle que estará ausente unos días y sale disparado hacia la parada del autobús. De camino a la ruina, los demás colegas de Shu se asustan un poco, pensando que los están llevando directamente a una muerte segura. Pero cuando Shu le pregunta a Yang su opinión, este le asegura que solo están allí para proteger el territorio, mientras los peces gordos exploran la ruina por su cuenta. Al darse cuenta de que Yang tiene toda la razón, Shu le pide entonces que le explique con detalle de qué van estas famosas ruinas, y Yang comienza su relato diciéndole que son unas cuevas de lo más extrañas, dejadas en la Tierra por una antigua civilización alienígena tras el cambio atmosférico que curiosamente dio origen a los despertadores. Se cuenta que en cualquier lugar donde aparece una de estas ruinas, maestros y cultivadores de todas partes del mundo se ensarzan en feroces batallas por el infame Ojo de Formación, dado que esta es considerado el objeto más valioso de cualquier ruina, amargamente a los superiores por mantenerlos completamente dos veces, pero ya masacran entre sí lo están haciendo precisamente para mantenerlos a raya y evitar el pánico. Unos momentos más tarde, todos llegan al campamento del Monte Bemeng y se ponen en fila para recibir una breve sesión informativa de Fei antes de poder instalarse. Después de explicarles el motivo de su presencia allí, que no es otro que aprender sobre la marcha, les advierte tajantemente que jamás deben hablar de la operación o del entrenamiento con nadie más, bajo pena de ser sometidos a un consejo de guerra. Tras su discurso, Fei los despide y Shu y sus colegas se hacen con un buen montón de comida del cocinero del campamento. Unos momentos más tarde, mientras todos disfrutan de su cena en un campamento aparte, aparece un grandullón con síndrome de personaje principal, un auténtico Dinwid de espalda ancha que empieza a imponer su autoridad de forma grosera. Pasa por encima de la comida de los demás y exige un banco extra para acomodar su enorme humanidad de 300 libras. Pero en el instante en que consigue el banco, Shu le repara las neuronas defectuosas con una bofetada de revés de lo más contundente. Esto provoca un gran revuelo entre los estudiantes, pero cuando Fei aparece en escena y se da cuenta de que ha sido Shu el artífice de semejante ajuste de cuentas, se lleva al gordo idiota a rastras y permite que la cena continúe en santa paz.
Cerca de la medianoche, Shu se escabulle sigilosamente de su campamento de práctica de meditación para tomar un poco de aire fresco, pero al llegar al lugar, se encuentra a Jixi mirando fijamente la montaña Baimang con una intensidad sospechosa. Shu, en el instante en que se da cuenta de que efectivamente puede hacerlo, Shu regresa al campamento con una sonrisa pícara, testear al máximo en frustrar a Liu para ver si es posible cultivar con el único fin de acumular la mayor cantidad posible de puntos de emoción negativa. Al principio, Liu intenta ignorarlo para concentrarse en su práctica, pero cuando Shu no para con su molesto parloteo, simplemente se rinde. A la mañana siguiente, Shu compra 9 frutas celestiales con los puntos de emoción negativa que ganó de Liu y saca su teléfono para contactar a Xiaoyu, solo para darse cuenta de que no hay señal. Shu entraría en pánico, pero como sabe que Xiaoyu es un poco más madura, se olvida de la llamada y se concentra en desayunar. Momentos después, mientras desayunan, Jiang, quien vio a Shu molestando a Lu la noche anterior, le pregunta por qué siempre se mete con él. Y Shu dice que todo es porque ese engreído le ganó 2 veces en un concurso de pulsos. Después del desayuno, Shu pasa todo el día amargándole la existencia a Liu, así que al anochecer, Liu corre a un acantilado y se instala allí, esperando meditar en paz. Tristemente, en cuanto vuelve a practicar la meditación, Shu aparece de la nada y sigue fastidiándolo hasta que se rinde. A la mañana siguiente, Shu transporta su alma a su mapa celestial y usa esas 9 frutas celestiales que compró antes para mejorar su manto de aura azul a un nivel superior. Después de eso, regresa a la realidad y camina de vuelta al campamento para hacer fila para el desayuno. Pero al poco tiempo, Blue aparece y comienza a despreciar el rango de Shu de nuevo. En lugar de reaccionar a las provocaciones del tonto, Shu sugiere que resuelvan sus problemas en otro combate de pulsos. En este punto ya se estaba formando una multitud a su alrededor, así que para evitar la deshonra eterna que conlleva perder, Liu le dice a Shu que luche contra él en su lugar. Sin embargo, antes de que siquiera lleguen a pelear, Fei aparece y autoriza el concurso de pulsos. En pocos minutos organiza una tienda para el concurso y los enfrenta. Desafortunadamente, en cuanto comienza el concurso, Shu vence a Lu fácilmente, y en ese momento Lu empieza a dudar de su propia realidad. Impresionado por su fortaleza, Fei decide competir con Shu, pero Shu aún así lo vence. Aproximadamente una hora después del concurso de pulsos, Shu y Jiang notan una extraña niebla acercándose a su campamento desde las montañas. Al principio piensan que es normal, pero cuando la niebla se acerca peligrosamente al campamento, se dan cuenta de que es el infame portal que absorbe y atrapa a todos dentro de la ruina hasta que se despeja. Con el tiempo agotándose, Fei y los demás oficiales emiten un comunicado de emergencia por los altavoces, ordenando a todos que abandonen la montaña lo más rápido posible, pero desafortunadamente ya es demasiado tarde porque la niebla finalmente envuelve y arrastra a todos, incluyendo a Shu y Jiang, hacia la ruina. Después de un aterrizaje de infarto, Shu se despierta y se encuentra en un desierto dentro de la ruina. Sin embargo, mientras explora el lugar, un esqueleto zombie lo ataca con un hacha de guerra. Shu hace todo lo posible para esquivar los golpes del esqueleto, pero en cuanto ve una apertura, le arrebata el hacha y le aplasta la cabeza, asesinándolo. Mientras continúa explorando la ruina, un montón de otros esqueletos surgen del suelo para vengar a su querido amigo, pero al poco tiempo, un grupo de otros estudiantes se le acerca y le aconseja que se aleje lo más posible de los esqueletos. Justo en ese momento, uno de los estudiantes es atacado y asesinado por un esqueleto, así que para proteger a los demás, Shu se enfrenta solo a todo el ejército de esqueletos y los aniquila a todos mientras los otros observan. Después de acabar con todos los esqueletos, Shu regresa con los otros estudiantes, les da instrucciones sobre cómo evitar a los esqueletos en el futuro, suelta el hacha y se va para seguir explorando la ruina. Al poco tiempo, se encuentra con otro grupo de zombies esqueleto, los elimina y se apresura a buscar un lugar para acampar antes de que caiga la noche. Dado lo fuertes que pueden ser estos zombies por la noche, Shu sabe que tiene que encontrar un lugar con una vista panorámica, como la cima de una montaña, así que corre hacia la montaña más cercana. En el camino, ve una bengala roja volando por el cielo y la derriba para observarla. Sin embargo, cuando llega al lugar donde aterrizó la bengala, encuentra a un estudiante rubio de Dao Yuan de otra ciudad llamado Chang parado cerca, sosteniendo una pistola de bengalas y mirándolo con una expresión desconcertada. Mientras Shu se pregunta quién podría ser este extraño tipo, se revela que Chen es en realidad un espía de otra ciudad enviado a las ruinas para robar el ojo de la formación, y que disparar la pistola de bengalas era su forma de reunirse con sus compañeros espías en la zona. Ahora que su plan ha fallado, Chen se presenta con calma a Shu y le pide que haga lo mismo. Al principio, Shu se presenta como Lu Li, lo cual Chen cree, pero en el momento en que menciona que es de la misma ciudad que Chen, ambos se confunden y la tensión aumenta. Para evitar que se descubra su tapadera, Chen cambia rápidamente de tema y pide revisar la espada oxidada que Shu sostiene. Pero cuando Shu se niega a darle la espada, decide irse para unirse al resto de sus colegas, y Shu lo sigue para seguir fastidiándolo y sacarle más puntos de emoción negativa. ¡Qué pillín! No mucho después, el dúo se topa con una zona llena de zombies esqueleto, y pronto se ven rodeados.
Mientras los esqueletos emergen del suelo, Cheng sale corriendo y Shu lo sigue de cerca. Al poco tiempo le pide a Shu que le dé su espada oxidada para poder masacrar a los zombies que los persiguen con ella, pero Shu se queda con la espada solo para fastidiarlo y acumular más puntos de emoción negativa. ¡Qué malvado! Finalmente, Shu abandona a Chen en medio de los zombies, pero a pesar de eso, Chen los destruye fácilmente y sigue corriendo hasta que alcanza a Shu. Al llegar a Shu, Chen exige saber por qué Shu lo dejó con los zombies para morir, y Shu engaña a ese bobalicón sin cerebro haciéndose el tonto hasta que le cree. Después de aclarar el malentendido, el dúo encuentra un lugar adecuado para acampar por la noche, pero antes de dormir, Shu fastidia a Chen fingiendo meditar por unos segundos y luego le da un susto de muerte cuando este intenta jugarle una mala pasada, ganando unos cuantos puntos más de emoción negativa. ¡Qué negocio! A la mañana siguiente, Shu siente un poco de hambre, así que deja a Chan para ir a un rincón y pide un tazón de tofu apestoso desde la interfaz de su sistema. Después de dar unos cuantos bocados, regresa a su campamento, y Chang, impactado al verlo con un tazón humeante de tofu apestoso, exige saber cómo lo consiguió. En lugar de responder a su pregunta, Shu lo ignora y continúa provocando al pobre tipo con un montón de información inútil hasta que Cheng explota. Negándose a soportar más tonterías de él, Chang lanza un golpe fatal a Shu, pero Shu lo bloquea inmediatamente y se ensarzan en una seria pelea. Durante los siguientes minutos, Chang lucha desesperadamente contra Shu, buscando aperturas en su defensa para asestar un golpe fatal, mientras Shu esquiva todos sus ataques y le inflige algunas heridas a Chang. En un momento de su pelea, hacen una pausa. Sin embargo, en el momento en que Chen se abalanza sobre él para seguir luchando, Shu continúa bloqueando y asestando más golpes. Justo entonces, Chen toma la delantera y le arrebata la espada oxidada a Shu de la mano. Pero justo cuando está a punto de rematarlo, Shu se pone detrás de él, invoca a su perro cadáver y apuñala a Chen directamente en el pecho. En segundos, Chen muere y Shu, al aceptar el hecho de que ahora es un asesino, se va después de recoger su espada oxidada para seguir explorando. 2 días después, encuentra un enorme manzano que alberga una gran cantidad de ardillas listadas, y arranca un montón de manzanas para comer cuando llegue a un lugar seguro. Una vez que las ardillas lo ven robando sus preciadas manzanas, le lanzan piedras, y Shu huye con las pocas frutas que logró arrancar. Algunas horas después, se toma un respiro de tanta carrera e intenta averiguar dónde está. Dado lo grande que es la ruina, Shu deduce que los ojos de la formación deben estar en el centro. Sin embargo, para llegar allí, tiene que desandar todos sus pasos desde el principio. Dicho esto, Shu se levanta para comenzar su viaje de regreso al punto donde apareció, pero justo en ese momento, una manada de lobos demoníacos lo ataca y lo persigue de vuelta al manzano de antes. Aterrorizado por su vida, Shu corre tan rápido como puede para despistar a los lobos, pero en un momento, uno de los lobos lo alcanza y le muerde el brazo derecho. Para detener la hemorragia, Shu compra rápidamente una fruta celestial y se la come. Sin embargo, cuando la hemorragia no se detiene, se da cuenta de que está completamente perdido y sigue corriendo toda la noche hasta que evoluciona, volviéndose mucho más rápido y fuerte. Con esta nueva mejora, Shu acelera, despista a toda la manada en un santiamén y sigue corriendo, solo para detenerse cuando se encuentra en un barranco con los estudiantes que protegió al principio. En cuanto lo reconocen, esos cobardes sin agallas le preguntan si regresó con refuerzos y Shu les dice que no. Decepcionados, lo miran con desdén, preguntándose cómo logró sobrevivir en el duro desierto durante 2 días, completamente solo. Pero Shu simplemente los ignora y se estira un poco para descansar. No mucho después, siente curiosidad y les pregunta a los estudiantes por qué quedan tan pocos, pero la única chica del grupo dice que es porque otro grupo de zombies se comió a más de ellos justo después de que él se fuera. Al escuchar esto, les pregunta sobre su alimentación y todos le dicen que no han comido en 3 días. En lugar de darles algunas de las manzanas que arrancó, se las come delante de sus narices, solo para fastidiarlos un poco más. ¡Qué genio del mal! Y les da indicaciones sobre cómo conseguir más para ellos. En un momento, la chica intenta darle un mordisco, pero cuando Shu se niega a dejarla comer, los otros estudiantes se enojan y deciden robarle la comida juntos. Al poco tiempo, un cobarde sin remedio camina hacia Shu con un hacha de guerra y le exige que le entregue su comida. Sin embargo, para evitar lastimarlos, Shu simplemente los aburre hasta la muerte con información estúpida, lo que le otorga unos cuantos miles de puntos de emoción negativa y se va justo después de arrebatarles un hacha de guerra. Unas horas más tarde, mientras Shu explora la ruina, un zombie de caballería lo ve caminando y lo ataca con su lanza. Sintiendo el peligro, Shu sujeta la lanza por unos segundos, ganándose algunos puntos de emoción negativa, y una vez que el zombie de caballería se cansa, se la arrebata de la mano. Poco después, 8 zombies de caballería más, incluyendo a su general, se le acercan, pero Shu sabe que el terreno aún no le permitirá luchar contra ellos correctamente, así que sube a una colina cercana para escapar. Al ver esto, el general zombie hace que sus arqueros le disparen varias docenas de flechas, pero debido a la increíble armadura de trama de protagonista que tiene Shu, imposible de tocar, ni una sola lo roza. Después de intentar y fallar en atrapar a Shu unas cuantas veces más, el general zombie se rinde y se va con sus hombres. Una vez que se han ido, Shu recupera la lanza del primer zombie de caballería, la infunde con energía espiritual y continúa buscando el ojo de la formación. 1 hora más tarde, unos 7.
Despertados de nivel C del equipo de Fei ven al mismo general zombie de caballería y su ejército marchando hacia ellos y se asustan un poco. Al ver que sus balas no funcionan contra ellos, uno de los despertados, Bai, insta a su explorador a encontrar al general antes de que ataquen, para poder masacrarlo y desmantelar a todo el grupo. Tras observar a los zombies durante unos segundos, el explorador distingue al único que parece diferente, que es el mismo zombie cuya lanza Shu robó antes, y llama al líder. Al ver esto, otro oficial sugiere que podrían estar cometiendo un error, especialmente juzgando lo fácilmente expuesto que está este supuesto líder, pero como no pueden echarse atrás ahora, Bai lo ignora e instruye a su francotirador para que encuentre un mejor punto de mira para disparar. Una vez que el francotirador está bien posicionado, dispara y le mete una bala en la cabeza al zombie. En el momento en que el zombie cae, todos se regocijan creyendo que han ganado, qué ingenuos. Pero solo unos segundos después, el general de caballería avanza y hace que sus arqueros les disparen flechas. Asustados por sus vidas, todos se retiran al borde de un barranco y se calman para discutir su próximo movimiento. Al poco tiempo, alguien ve a Shu colgando del otro lado del acantilado del barranco, esperando en silencio que los zombies de caballería cercanos caigan en su trampa, e informa a los demás. Cuando lo ven, Bai, pensando que es solo un estudiante ordinario de Dao Yuan que está atrapado y en peligro, inmediatamente da órdenes a gritos a sus otros hombres para que lo ayuden. Sin embargo, antes de que pudieran mover un dedo para ayudar, Shu roba otra de las lanzas del zombie, vuelve a subir al lado opuesto del barranco y se va. Impactados por su atletismo, Bai y sus colegas se estrujan los sesos para intentar averiguar quién es realmente este tipo. Pero justo cuando están a punto de rendirse, uno de los estudiantes de Dao Yuan que viaja con ellos les dice que el tipo es el idiota de su clase, Lu Shu. Horas después, el general zombie y su ejército rodean a Shu, pero en el momento en que lo atacan, Shu infunde todas las armas con su energía espiritual y derriba fácilmente a todos los esbirros. Inmediatamente después, el general zombie y otros dos lo atacan desde direcciones opuestas. Sin embargo, después de esquivar los ataques del general, Shu elimina a uno de los esbirros con su lanza y se enfrenta al general en un combate a muerte. Durante la primera mitad de la batalla final, el segundo esbirro, un arquero, interrumpe la batalla, pero Shu le aplasta la cabeza contra el suelo, destruyéndolo, y finalmente derrota al general zombie. Momentos después, Boy, sus colegas y el resto de los estudiantes de Dao Yuan buscan a Shu en la ruina y pronto empiezan a preguntarse si el tipo ya llegó al centro de la ruina. Como no pueden estar tan seguros, continúan rastreándolo hasta que llegan al lugar de la batalla donde Shu derrotó al general zombie y su ejército, y analizan las consecuencias, solo para darse cuenta de que es mucho más fuerte de lo que pensaban. Mientras están en ello, uno de sus exploradores se apresura a informar de otros 9 jinetes zombies, avistados cerca de la entrada del núcleo de la ruina, que ahora persiguen a alguien, y casi al instante, Bai idea una estrategia de batalla efectiva que él y sus colegas usarán para derrotar a los jinetes. Poco después de recoger todas las lanzas de los zombies que acababa de asesinar, Shu sube a una cornisa en una montaña y revisa todos los puntos de emoción negativa que ha adquirido por cabrear a los zombies y a los lobos en tan poco tiempo, un verdadero maestro de la irritación. Después de eso, compra una fruta celestial con algo de dinero, se la come y repone toda la energía espiritual que gastó luchando contra el general zombie antes. Aproximadamente al mismo tiempo, Bai y sus colegas suben a una colina y observan la segunda oleada de zombies de caballería acercándose a su ubicación. Sin embargo, justo cuando están a punto de atacar a los zombies, misteriosas lanzas de aura púrpura caen del cielo y destruyen a unos 3 de ellos. Para cuando Shu aparece, Bai, sus colegas e incluso los otros estudiantes corren a ayudarlo, pero para su absoluta sorpresa quedaron boquiabiertos. Shu termina derribando a todo el ejército, incluyendo al general zombie, todos sin su ayuda. Tras su victoria, Shu reclama la propiedad de todo el botín de la batalla y prohíbe a Bai y a su gente siquiera acercarse a ellos. Para evitar problemas, Bai le dice que no está interesado en robarle sus cosas, y luego le pregunta a Shu por qué está reuniendo tantas armas cuando claramente no puede usarlas todas. En lugar de responder a la pregunta, Shu simplemente ignora a Bai y monta un puesto temporal para vender todas las lanzas, armaduras y espadas que ha recolectado hasta ahora. Después de eso, ofrece sus productos a los estudiantes y oficiales desesperados solo para darse cuenta de que la mayoría de ellos son unos muertos de hambre sin un céntimo, y al parecer, sin muchas luces. Para resolver este problema, Shu decide intercambiar las armas por joyas y objetos valiosos en su lugar, y a los pocos segundos de tener esta idea, vende una mísera espada zombie y obtiene a cambio un reloj mecánico de 12,000 yuanes. Al notar lo fluido que es el intercambio, otros oficiales corren hacia él y ofrecen sus collares de oro, relojes, pulseras e incluso cinturones, todo solo para conseguir armas defectuosas que no son muy resistentes. ¡Qué ganga! Mientras tanto, Shu les da lo que quieren sin preocuparse por nada e incluso les extorsiona algo de dinero extra y puntos de emoción negativa a sus colegas, convirtiéndose en un Elon Musk de baratillo pero con más chispa.
Poco después, el grupo continúa caminando por un estrecho barranco durante varias horas para llegar al centro de la ruina. A medida que se acercan al centro, la temperatura desciende drásticamente, pero a pesar de esto, todos siguen adelante. Al poco tiempo, Shu y Bai entran en una discusión sobre los sacrificios que algunos miembros de la Red Celestial hicieron para asegurar que los estudiantes estuvieran ilesos. Mientras Shu piensa que es una pérdida de tiempo proteger a esos patéticos buscadores de atención, ¿qué pérdida de tiempo?, Bai le dice que en realidad vale la pena protegerlos. Horas después, cuando oscurece, Shu y el resto de su grupo pausan su viaje y acampan en un lugar determinado dentro del barranco para descansar. En el camino, Shu nota que Bai y sus colegas comparten los últimos suministros que tienen solo para mantenerse con vida, así que se apiada de ellos y comparte algunas de las frutas de manzana especiales que consiguió antes para reponer su energía. Al cortar y comer las rodajas de manzana, Bai y su equipo sienten un repentino estallido de energía entrando en su sistema y le agradecen a Shu por salvarlos. Al ver esto, los estudiantes de Dao Yuan se acercan a Shu y le ruegan por su parte de la fruta de manzana especial. Al principio, Shu se niega a dar cosas gratis, el negocio es el negocio, pero cuando un tipo entrega su reloj caro a cambio, Shu comparte con gusto. Aproximadamente una hora después, la temperatura desciende aún más y, muy pronto, un grupo de necrófagos flotantes ataca su campamento. Mientras Bai y los demás forman una línea defensiva, Shu reconoce que estos necrófagos son bastante similares a los zombies de Xiaoyu y se devana los sesos para encontrar una manera de combatirlos. Justo entonces, su perro cadáver se emociona y empuja contra su pecho, queriendo masacrarlos, pero como Shu no puede arriesgarse a ser descubierto, contiene la daga en su cuerpo y accidentalmente ahuyenta a los necrófagos con su inmenso poder. Con los necrófagos desaparecidos, toda la multitud continúa recorriendo el barranco hasta que llegan al centro de la ruina y se reúnen con otros miembros de la Red Celestial. Mientras explora el lugar, Shu nota un enorme agujero de 8 metros de ancho en el suelo, mientras escucha a un don nadie de la Red Celestial narrar cómo Sao, el tipo rudo y callado de antes, salvó a su estúpido yo de un montón de zombies cuando estaba atrapado y llorando como un niño de iPad de última generación. ¡Qué dramático! Aunque impresionado por las habilidades de Cao, Shu no le da mucha importancia a la historia y en su lugar se concentra en observar el enorme agujero en el suelo, así como en vender sus armas. Como era de esperar, Shu vende múltiples armas para conseguir más artículos de lujo, pero mientras lo hace, Fai lo lleva al líder de su equipo de expedición, Sang, y lo presenta como un prodigio de su clase. Siendo un tipo tranquilo, Sang da la bienvenida a Shu con los brazos abiertos e informa tanto a él como a Cao, siendo los estudiantes que destacaron del resto, que sigan su liderazgo. Dicho esto, Sang reúne a algunos de los altos mandos al borde del enorme agujero y luego envía su cuchillo mágico espiritual especial, la espada nutridora de sangre del corazón, para medir la profundidad del agujero. Unos segundos después, retira el cuchillo, informa a su gente que el agujero tiene 100 metros de profundidad y que hay otro agujero grande dentro. Además, dado lo incierto que puede ser el nivel de poder de la ruina, Jong aconseja que descansen por la noche y comiencen a explorar al día siguiente, y los demás están de acuerdo. Más tarde esa noche, mientras Shu juega con sus notificaciones de ingresos de emoción negativa, un pasatiempo muy peculiar, nota 9 nombres extraños entre las personas que le proporcionan puntos de emoción negativa, y tras una investigación más profunda, se da cuenta de que estos tipos son espías de otra ciudad. Desafortunadamente, mientras estudia a la multitud para observar a los espías, ya aparece sosteniendo un manzano especial entero, completo con docenas de frutas, y sacude todas las frutas y un chipmunk escondido dentro. ¡Pobre animalito! Al ver esto, Shu corre a hablar con Jessie, pero poco después aparece Yang, y Shu habla con él. Tras la charla, le cuenta a Yang sobre su nuevo y brillante negocio de hacerse rico rápido vendiendo armas, y le regala una de sus lanzas como muestra de su generosidad. Mientras Yang examina la lanza, un tipo con pinta de pocos amigos se le acerca con confianza y le promete 50.000 yuanes fuera de la ruina si le da una de esas armas. Por suerte, Shu no nació ayer, así que ve a través de esta mentira tan obvia y rechaza la oferta del tipo en el acto, sin pensarlo 2 veces. Ante esto, el tipo feo empieza a soltar un montón de tonterías para demostrar que no miente, pero mientras lo hace, Shu recibe de repente una notificación que lo etiqueta como uno de los espías del equipo. En lugar de reaccionar, mantiene la calma y sigue parloteando hasta que el tipo se va, como si nada. A medianoche, vemos a Shu revisando el nivel de odio que Xiaoyu ha desarrollado por él en los últimos días, cuando de repente nota que 8 espías se despiertan al mismo tiempo y saltan al enorme agujero para explorarlo antes que los demás. Shu deja que unos 7 bajen, pero retiene al último y lo trolea para que haga un reparto del botín de 70-30 o los delatará. Para evitar problemas, el último, que resultó ser el tipo feo de antes, acepta el trato, pero cuando Shu se niega a dejarlo seguir a sus colegas por el agujero, lo ataca sin piedad. Sintiendo el peligro, Shu esquiva el ataque con facilidad, pero justo antes de que el tipo feo ataque por segunda vez, grita con todas sus fuerzas para despertar a todos, y luego expone al tonto como un espía que busca robar el ojo de la formación para sí mismo. A los pocos segundos de escuchar esto, Jessie destruye al perpetrador de un solo golpe, y luego instruye a Shang para que reúna a todo el personal fuerte disponible para que puedan comenzar a explorar el agujero esa misma noche.
Chang sospecha un poco que Jixi podría tener un motivo oculto, pero como Jixi sigue siendo su jefe, finalmente reúne a todos los despertados de su equipo con rango D o superior y les informa sobre la peligrosa misión que les espera. Después de eso, Jessie se acerca a Shu en un rincón y se ofrece a ayudarle a cargar sus brillantes y valiosas joyas. Sin embargo, cuando Shu se niega a dejarle tocar sus joyas, le propone un trato que Shu no podrá rechazar. Le promete acceso a todas las futuras ruinas que aparezcan en su país, usando su poder y estatus, si Shu comparte con él las ganancias de todas sus ventas. Un 90-10 a su favor, por supuesto. Al escuchar esto, Shu sabe que Ishii solo está tratando de estafarlo, así que en lugar de ceder al comportamiento astuto del hombre, lo manipula para que dividan el botín 50-50, y Jixi, para su sorpresa, acepta. Con eso resuelto, Shu guarda todas sus joyas en su chaqueta, se la ata al cuello como un cabestrillo y se une a los demás luchadores mientras se preparan para descender el agujero. Después de soportar el discurso de 1 hora de Jixi, dolorosamente vergonzoso, Chong hace que uno de sus luchadores cree una escalera artificial para llevarlos a salvo al fondo del agujero. Una vez creada la escalera, el pequeño ejército de Yeshi forma una fila india y desciende con cuidado. En el camino, todo el espacio alrededor de las paredes del agujero brilla de un verde intenso, y aunque Shu está bastante sorprendido de ver esto, continúa moviéndose en silencio. Segundos después, un fuerte estallido de energía emana del fondo y altera el ritmo de todos, pero una vez que se detiene, Shu y los demás continúan descendiendo hasta llegar al fondo del agujero. Al llegar, encuentran los cuerpos sin vida de 6 de los 7 espías sentados erguidos en círculo, con uno de ellos en el centro. Eiji se los investiga para ver si hay algún superviviente. Sin embargo, en el momento en que se da cuenta de que todos están muertos, los deja y avanza con su ejército, sin siquiera darse cuenta de que algo siniestro se está gestando entre bastidores. Tras caminar unos minutos más, todos entran en un extraño espacio decorado con brillantes cristales de esmeralda verde y un hermoso castillo, y quedan inmediatamente encerrados una vez que están dentro. Poco después, son rodeados por un ejército de ghouls que los atacan sin piedad. Al principio, Jessie se enfrenta a algunos para probar su fuerza, pero inmediatamente se da cuenta de que todos son solo molestias inofensivas. Insta al resto de su ejército a divertirse destruyéndolos. Mientras la batalla se desata, Shu intenta atacar a algunos ghouls, pero por alguna extraña razón, los ghouls huyen tan pronto como ven el brillo púrpura de su perro cadáver en su pecho. Decidido a acabar con ellos, Shu finalmente los enfrenta y derriba a un gran número. Poco después, el alma del espía sentado en medio del círculo, Sao, aparece de repente detrás de un oficial y lo asesina sin piedad. Cuando Shu ve esto, finalmente comprende por qué se sintió incómodo cuando se los encontraron antes, pero mientras piensa en su próximo movimiento, Jessie suelta todos sus limitadores y disipa el alma con su aura de tigre, con una fuerza impresionante. Después de esto, identifican al fantasma como una sombra del antiguo Shao, probablemente liberada debido a los altos niveles de positrones en la atmósfera, pero Shu, por otro lado, se da cuenta de que la técnica post-mortem mencionada es bastante similar a la habilidad de Xiao Yu. Justo entonces recibe una advertencia repentina de su daga para que revise su lado izquierdo, y al hacerlo, encuentra al fantasma de Sao intentando acercársele sigilosamente. Ojo, el fantasma es invisible en ese momento, así que cuando adivina con precisión la ubicación y lo golpea, Ishii le ordena que explique cómo sabía que el fantasma estaría allí. En este punto, Shu sabe que necesita inventar una mentira lo suficientemente buena para engañar a todos, o de lo contrario, Jishi y los demás sabrán que está suprimiendo el 95% de su poder. Así que, para demostrar que la otra vez solo adivinó la posición del fantasma por pura suerte, Shu le dice a Jishi que dispare bolas de plasma a paredes al azar en la habitación, y una vez que Jishi lo hace, finalmente se da cuenta de que solo estaba alucinando. Poco después, un gran ejército de zombies compuesto por numerosos soldados de infantería y zombies a caballo irrumpe en la habitación y atrapa a Jishi y sus hombres. Tras un poco de cháchara, Jishi nota la lanza especial en la mano del general zombie y sospechando que podría ser el ojo de la formación de las ruinas, ataca al general con todas sus fuerzas hasta que destruye su caballo. Enfurecido, el general zombie declara la guerra a Jishi y su ejército, pero a pesar de estar en desventaja, Jishi moviliza a sus hombres para que luchen a su antojo. A medida que la batalla comienza, Shu utiliza su lanza para derribar a múltiples enemigos a la vez, pero en el momento en que casi es atacado por sorpresa por uno de los arqueros, Kao le salva su patética vida y sigue dándoles una paliza a los zombies. Unos minutos después, los zombies empiezan a evitar a Shu debido al aura de su perro cadáver. Así que, en lugar de perder el tiempo luchando contra ellos, se cuela en el castillo detrás de ellos para explorar y encontrar algo valioso. Poco después, entra en una habitación al azar del castillo y revisa su interfaz por pura diversión, solo para darse cuenta de que Xiaoyu ahora lo odia con toda su alma. Justo entonces, el espíritu de Chao intenta atacarlo sigilosamente desde el techo del edificio, pero como Shu ya puede sentirlo, adopta una pose muy sospechosa y pulveriza al fantasma con un rayo rosa que sale de su entrepierna. Más o menos al mismo tiempo, Jixi y el general zombie se enzarzan en una pelea a muerte, mientras el general zombie pasa a la ofensiva total. Jixi esquiva y salta hasta que finalmente logra agarrar la lanza del general.
Al ver esto, el general aumenta su poder y hace girar a Jixi para que suelte su lanza, pero Yoshi se niega a soltarla. Mientras su batalla se desata, Shu se acerca a un pasillo lleno de estatuas de demonios de ojos rojos, con una ardilla que Yoshi sacudió del árbol antes en su hombro, y entra con cuidado para echar un vistazo. Apenas unos segundos después de entrar, todas las estatuas de demonios de ojos rojos cobran vida y lo atacan, pero cuando la daga del perro cadáver de Shu sale de su pecho para luchar automáticamente contra ellas, las estatuas se dan cuenta de que se enfrentan a alguien que les dará una paliza fácilmente y se retiran. Poco después de ahuyentar a las estatuas, Shu continúa observando sus cuerpos y obliga a todas las estatuas a entregarle sus lanzas mágicas. Mientras tanto, Fei y Bai comienzan a perder impulso lentamente en su batalla contra los zombies de infantería, simplemente por su abrumadora cantidad. Intentan llamar a Izzy para pedir ayuda, pero Izzy los ignora y se concentra en conseguir primero la lanza del general zombie. Desafortunadamente para él, en el momento en que agarra la lanza, el general zombie lo alcanza y libera a sus dragones de aura para detenerlo. Más o menos al mismo tiempo, Kao nota que Fei y sus compañeros están siendo rodeados y abrumados por varios zombies de infantería, así que para protegerlos congela el tiempo y elimina rápidamente a todos los zombies. Luego descongela el tiempo para que parezca que los destruyó en un instante. Mientras Bai la mira con admiración, el general zombie de repente sospecha que algo realmente siniestro está ocurriendo dentro de una de las habitaciones de su castillo. Por ello, inmoviliza a Ishii con sus dragones de aura, recupera su lanza y se adentra más en el castillo para asegurarse de que nadie esté husmeando. Sin embargo, antes de que se aleje mucho, Yoshi se libera del agarre de los dragones de aura y le arrebata la lanza de la mano. Mientras vacila al general zombie, Sao destruye unos cuantos zombies de infantería más y se eleva a un punto de observación más alto para buscar a Shu, solo para darse cuenta de que no está por ninguna parte. Para cuando Shu entra en una habitación oscura y secreta del pasillo, el general zombie entra en pánico, así que para evitar que Shu encuentre el verdadero ojo de la formación, deja de luchar con Jixi al instante y corre tan rápido como puede para llegar a tiempo. Para poner en contexto, Jixi revela que la ruina se supone que debe desvanecerse en la nada en el momento en que un humano toca el ojo de la formación, pero como él ahora tiene la lanza y no pasa nada, se da cuenta de que estuvo equivocado todo el tiempo y luego sigue al general zombie hasta el pasillo. Al llegar allí, el general zombie hace que sus estatuas demoníacas lo rodeen para mantenerlo ocupado, y luego continúa buscando a Shu. Poco después, encuentra a Shu en la habitación secreta intentando sostener una caja dorada llamada el sello de montaña y río, que resulta ser el verdadero ojo de la formación, y se abalanza sobre él para detenerlo. Desafortunadamente para él, ya era demasiado tarde porque en el momento en que Shu toca el sello, toda la ruina implosiona en él, y Fei, los estudiantes y sus colegas son teletransportados de vuelta al mundo real. Aproximadamente una hora después, Yang se precipita a uno de los hospitales móviles en el lugar y le pregunta a un Liu herido si ha visto a Shu desde que regresaron. Más o menos cuando Liu dice que no, Kao se escabulle para buscar personalmente a Shu, mientras Xie huye para discutir las consecuencias de la expedición con Ting y Shi. Momentos después, Yang entra en la tienda de Fei, donde lo encuentra recogiendo y tasando las armas de los estudiantes y le informa de la ausencia de Shu. Al escuchar esto, Fei se derrumba, pensando que Shu murió en el incidente de la implosión, pero justo cuando los otros estudiantes empiezan a vacilarlo, él entra paseando, luciendo como $1.000.000 y trolea a todos sus haters. Después de reunirse con Yang, Shu se acerca a Fei, trolea a Lu como de costumbre, y entrega las 5 lanzas para que sean tasadas. Después de eso, da un paseo por el bosque profundo y de alguna manera logra encontrar a Xiaoyu sentada en la rama de un gran árbol, esperándolo. Dada la gran cantidad de puntos de emoción negativa que ha acumulado de Xiaoyu hasta ahora, Shu espera que ella le dé un mal rato, pero para su máxima sorpresa, Xiaoyu solo le da una patada en la cabeza y comprueba que esté bien, luego le pone mala cara solo por un enfado insignificante. Al ver esto, Shu promete compensarla invitándola a una deliciosa cena de sopa de pato al día siguiente, y casi al instante, el ceño fruncido de Xiaoyu desaparece. Con eso resuelto, Shu y su hermanita regresan a su casa. Pero cuando llegan, Shu cierra todas las entradas y hace que Xiaoyu invoque a su sirviente zombie. Después de que ella lo invoca, él conjura 2 pequeñas perlas, una negra y la otra más brillante. Le dice a Xiaoyu que son comida para su sirviente zombie y luego revela que las hizo con las energías absorbidas de los zombies y el espíritu del líder espía, Sao. Sin embargo, en el momento en que fuerza la esfera negra por la garganta del zombie, el sirviente se pone un poco violento y suelta un grito inofensivo, tras lo cual Xiao lo disipa. Después de esto, Shu le da a su hermanita 2 de las frutas de manzana que trajo de la ruina. Pero mientras ella las come, la ardilla salta del hombro de Shu y se abalanza sobre Xiaoyu por comerse su fruta. Intrigada por su ternura, Xiaoyu acaricia las suaves mejillas de la ardilla, la llama Shu y la somete sobornándola con una patata frita. Aproximadamente una hora después, Shu se retira a su dormitorio y envía su alma a la dimensión alternativa dentro del sello de montaña y río para explorarla. Cuando Shu encuentra su alma flotando sobre toda su ciudad, se da cuenta de que el sello es un objeto divino que puede observar la tierra y regresa a su cuerpo real después de analizar parte del aura espiritual también presente en el aire.
Poco después nota un vacío en la sección inferior del sello, que resulta ser como un espacio de almacenamiento interdimensional, y envía su alma allí para seguir explorándolo. A los pocos minutos de su llegada, encuentra dos grandes puertas y las abre un poco, solo para asomarse y encontrar el mismo castillo que encontró en la ruina antes de que desapareciera, estacionado allí. Sin embargo, mientras piensa en su próximo movimiento, Xiaoyu lo arrastra de vuelta a su cuerpo real, preocupada de que pudiera haberse metido en problemas de nuevo. Después de asegurarle que está bien, Shu promete comprar nuevos electrodomésticos para su casa, y luego afirma que pronto estarán viajando por todo el mundo. En otro lugar, Ting y Shi se reúnen para discutir las consecuencias de su reciente expedición. Después de no lograr adquirir el ojo de la formación para la red, ella sospecha que fue robado por el general zombie, o por Shao. Al escuchar esto, Ting le dice que ya ha enviado gente a buscar al espía en la ciudad, así que no hay nada de qué preocuparse. Continuando, el dúo discute sobre Shu y Siyo, sus nuevos prodigios, y también anticipa el cambio que ocurrirá una vez que la próxima ruina aparezca en la Tierra. Y con esto llegamos al final del video. ¿Qué creen que le pasará a Shu después? Déjenos sus comentarios aquí abajo, y si quieren más resúmenes de anime como este, no se pierdan este otro video.